Buenos días muchachos. Hoy vamos a ver el tema de abstracción de datos, ya para entrar en forma en lo que es el curso. Entonces vamos a hablar de una pequeña introducción, luego hablaremos de algunas estrategias para representar tipos de datos, definición de datos y finalmente sintaxis abstracta. Ya con sintaxis abstracta ya podemos entrar a lo que es el interpretador. Entonces muchachos, cada vez que se define un conjunto de valores se está definiendo un nuevo tipo de dato. Por ejemplo, cuando usted define, por ejemplo, los enteros, ¿cierto? Los unsigned, ¿qué está definiendo? Por ejemplo, ese tipo de dato, ¿a qué está asociado? A los números naturales positivos, ¿cierto? Cuando usted está con un float o un double, ¿qué conjunto trabajan ellos? Los números reales, ¿sí? Trabajan los números reales. Entonces, cada vez que ustedes definen un tipo de dato, o por ejemplo en el caso de los booleanos, solamente trabaja con true o false. Entonces, un conjunto de valores está asociado directamente a un tipo de dato. En un tipo de dato se definen los valores, representaciones y operaciones sobre el mismo. ¿Ustedes qué pueden hacer sobre estos datos numéricos? Entonces yo puedo hacer suma, resta, multiplicación, división, etcétera, etcétera. Y sobre los booleanos puedo hacer operaciones lógicas, ¿sí? Bien, la representación de datos es bastante compleja porque ¿cómo representamos esto en el computador? ¿Cierto? ¿Cómo representamos esto en el computador y cómo representamos esto en el computador? Recuerden que el computador solo trabaja con unos y ceros. Y para cambiar la representación de datos se lleva a cabo una tarea denominada abstracción de datos, que es la que vamos a ver. La abstracción de datos se define en dos partes. Interfaz es lo que ustedes ven como programadores. Y esta es la parte de implementación, es la que se maneja en el computador, ¿cierto? Entonces ustedes como programadores, ustedes trabajan directamente sobre la interfaz del tipo de dato. La interfaz del tipo de dato dice cómo se representa el tipo de dato, sus operaciones y las propiedades de dichas operaciones. Y la implementación es una representación específica, pues que es binaria, y un código para las operaciones que utilizan esta representación. Un tipo de dato que es abstracto se denomina tipo abstracto de dato o TAD, ¿cierto? El resto del programa por fuera del tipo de dato, que es llamado el cliente de datos, simplemente manipula el nuevo tipo de dato con operaciones especificadas por la interfaz. ¿Qué pasa? Un TAD, ¿cierto? Es lo que nosotros manejamos directamente, la representación del dato. Ejemplo, cuando usted tiene un entero, ¿cierto? 8, ¿este 8 qué es para ustedes? Para nosotros es un número, ¿cierto? Pero para el computador viene siendo una secuencia de ceros y unos, ¿sí? Y ahí es donde está la diferencia, ¿cierto? ¿Por qué tipo abstracto de dato? Porque nosotros abstraemos esto como un número natural. O por ejemplo, cuando usted escribe la palabra true, ¿cierto? Que para el computador posiblemente signifique un 1, ¿sí? O cuando usted escribe false, que para el computador significa un 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando usted ve la palabra true o la palabra false, es un tipo abstracto de dato, porque es lo que usted entiende del tipo de dato, ¿sí? O el ejemplo más común, un array, ¿cierto? Esto internamente, ¿cómo se maneja? ¿Cierto? Esto es igual una secuencia de ceros y unos. Que el computador le dará, dentro de la lógica del programa le dará algún significado a esa secuencia de ceros y unos. ¿Qué pasa? El TAD es lo que usted entiende de eso, ¿sí? Un array es un tipo abstracto de datos porque usted está viendo un array, más no la representación interna. O yo les hago una pregunta. Si yo les paso una secuencia de ceros y unos, ¿se entiende que eso es un arreglo? No, ¿cierto? Entonces nosotros manejamos TADs todo el tiempo, ¿sí? Tipo abstracto de datos es lo que manejamos todo el tiempo. O cuando yo, por ejemplo, tengo comillita hola, ¿cierto? Usted sabe que en el computador esto de nuevo es una secuencia de ceros y unos, ¿sí? Pero hola
comillitas, para nosotros tiene una representación, tiene un significado. Nosotros abstraemos esa información. El resto del programa de fuera de tipo de dato, llamado el cliente de tipo de dato, manipula el nuevo tipo de dato, manipula el dato, solo mediante las operaciones especificadas por la interfaz. ¿Qué quiere decir eso? Yo con un texto, ¿qué puedo hacer? Yo le puedo sacar puedo sacar el carácter que está en cierta posición, puedo hacer un reemplazo, puedo concatenar con otro texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dado que es una secuencia de ceros y unos, ¿tendría lógica que yo lo sume? Él lo suma, ¿cierto? Pero no es una operación que esté especificada por quién. Por la interfaz, correcto. Nosotros solo vamos a poder utilizar las operaciones que nos ofrece la interfaz del tipo de dato. Únicamente eso, a pesar de que son ceros y unos, y esos ceros y unos usted le puede aplicar suma, resta, multiplicación, división y operaciones lógicas. ¿Sí? Bien, y el código del cliente es independiente de la representación si manipula valores de tipo de datos solo a través de los procedimientos de la interfaz. Y esto es clave. Esto es clave, muchachos. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al punto que a nosotros no nos interesa cómo está implementado un tipo de dato. Si las interfaces son iguales, debe funcionar igual sin importar la representación. Y eso es lo que está inspirado el taller número 1, que ya coloco la próxima semana. ¿Sí? El taller número 1 está inspirado en eso. Que yo tengo diferentes tipos de representaciones y no importa lo que yo haga, ¿cierto? Como la interfaz me provee las operaciones, entonces no importa cómo esté representado internamente, ¿sí? Va a dar el mismo resultado. Todo lo relacionado sobre el tipo de dato debe estar representado en el código de la implementación. Repetición de lo que ya he dicho. La parte más importante de la representación es especificación cómo los datos son representados. ¿Cómo así que los datos son representados? Lo que ustedes ven, ¿sí? Lo que ustedes pueden ver. Lo que ustedes pueden ver básicamente. Y la implementación vamos a utilizar esta denotación, ¿sí? Con V. Para decir cómo es la representación del tipo de dato B. Eso es un formalismo ahí. Entonces, por ejemplo, miremos los números naturales. Arrancamos con el 0. ¿Y cómo se representa el 0? ¿Cómo lo ve el programador? Es como un 0, ¿cierto? Porque yo podría decirles que el 0 se representa así también. ¿Sí? Yo podría decirles que el 0 se representa, por ejemplo, como un 0. ¿Sí? Si a alguien se le ocurre inventar un lenguaje donde los strings son números, también lo puede representar así, ¿cierto? Pero ya depende del tipo de lenguaje que se utilice. Entonces, esto es lo que ustedes ven como programadores, ¿sí? Ahora bien, existe una función que es parte de la interfaz, que es un predicado que es 0, va a volver verdadero si tenemos 0, y en otro caso va a volver falso. Y tenemos dos operaciones, predecesor y sucesor. No tenemos nada más, ¿sí? Este tipo de datos, números naturales, ¿cierto? Únicamente tiene el 0 y tenemos las operaciones es0, sucesor y predecesor. Entonces, ¿qué pasa? En la anterior especificación, ¿cierto? No se indica cómo se representan los números naturales. Simplemente, ¿cierto? Yo les estoy dando un número natural, ¿cierto? Y cómo generar el resto de números naturales a partir de la definición recursiva, ¿sí? Bien, y a partir de la especificación se pueden escribir programas para manipulación de los datos sin importar su representación. Entonces voy a reexplicar esta parte. Cuando hablan de representación aquí es cómo se representan en dónde, en el computador. En el computador, o sea, cómo se representan, ¿sí? Podría ser una lista, podría ser una cadena de strings, podría ser un 0, podría ser una cadena binaria. Entonces, esto es cómo se manejan en él, cómo se almacenan en memoria, ¿cierto? O en el computador, por así decirlo. Entonces, observen aquí. Yo tengo esto acá que dice S+. ¿Qué creen que hace S+? Suma, ¿cierto? ¿Y cómo funciona? De predecesor, ¿cierto? Como sucesor suma una vez, ¿cierto? Si yo sumo 5 más 3, es lo mismo que aplicar 3 veces sucesor a 5, ¿sí? Entonces, ¿por qué la suma la implementamos de esa manera?
porque ese tipo de dato solo nos ofrece eso, ¿sí? Únicamente nos ofrece eso. Entonces, muchachos, ¿cierto? Vamos a construirlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hoy qué día es? 10 de junio, ¿cierto? Bien, entonces vamos al tema clase, abstracción de datos. Y vamos inicialmente con la representación de los números naturales. Y miren cómo ahorita va cambiando a medida que representación de números naturales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Define. ¿Qué nos ofrece el lenguaje? Y 0, ¿cierto? Recibe un número y lo que hace es preguntar si n es igual a 0, devuelve true, en otro caso devuelve falso, ¿cierto? Bien, o siendo más perezosos, sencillamente digo esto y ya. La misma vaina. Ahora sí, define sucesor, ¿cierto? Entonces, si defino sucesor, creo que esto es un doble C, entonces, más n1, y define predecesor, ¿sí o no? Lambda n, listo. Ahí ya hemos hecho esto. Esto es lo que nos ofrece. ¿Esto qué es? Estas tres funciones son la interfaz. Y acá voy a diseñar funciones a partir de la representación, ¿sí o no? Voy a definir funciones a partir de la representación del tipo de dato. ¿Vamos ahí? Ahora bien, ¿cuál es la primera que podemos hacer? Define plus. Le entra un X y un Y. ¿Y qué hace? Sucesor. Bueno, primero preguntaría que si Y es 0. No, X. Ajá. Sí. Bueno, prefiero cont. Entonces. Si Y es 0, Y. Entonces, si es 0, Y, simplemente damos. Pero sería mejor utilizar la función que acabamos de crear. ¿Cuál? La función que acabamos de crear. ¿Cuál función? La de is 0. Ah, sí, verdad. Y. Bueno, da lo mismo, ¿sí? Entonces, pero hagámoslo tal y como está en la guía. Y en otro caso, sucesor, ¿de quién? Entonces, plus, ¿de quién? Sucesor de X. Y el predecesor de Y. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, muchachos? Estamos aplicando, si ustedes miran la recursión cómo funciona, esperen, yo pruebo a ver porque no estamos más de eso. Plus 3, 2. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Yo tengo que aplicarle a X tantas veces sucesor Y. ¿Cómo hago la cuenta de Y? ¿Por qué le aplico predecesor a Y? ¿Ah? Correcto, porque Y va a ser un conteo de cuántas veces vamos a aplicar la recursión. Recuerden que seguimos en definición de datos recursivos. Entonces, de esta manera, yo puedo definir el sucesor y el... Perdón, yo de esta manera puedo definir la suma. ¿Y qué usé? Mi interfaz es en estos métodos, ¿sí? Esos métodos ya los trae el lenguaje, ¿sí? Y ahora empezamos en funciones a partir de la representación, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo acá? ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cierto? Yo les mostré una representación sencilla, ¿cierto? En el caso de la suma,
¿cierto? Pues utilizamos la representación de números naturales. Pero yo también podría utilizar diferentes tipos de representación. De hecho, cada lenguaje hace lo que quiere. Por ejemplo, podría usar un lenguaje donde mi representación interna está dado por listas. ¿Sí? Está dado por listas. Entonces, ¿qué pasa? La lista vacía representa 0. Y usted cuenta el numeral truth, o sea, usted cuenta verdaderos y ese es el número que usted tiene. Si tiene un verdadero es 1, si tiene dos verdaderos es 2 y así sucesivamente. Ese es un lenguaje que alguien se inventó. Entonces, ¿cómo es nuestra interfaz ahora? 0, que viene siendo vacío, ¿cierto? Y 0, null, sucesor y predecesor. Entonces, vamos a ver que esto funciona exactamente igual para todo, ¿sí? Entonces voy a hacer un pequeño cambio acá y voy a agregar 0, porque pues 0 hay que definirlo. 0, ¿quién es? No, aquí la primera es. Entonces acá, ¿cierto? Aunque no es necesario, pero por si acaso. Entonces vamos a definir una nueva. Entonces, esta segunda representación, muchachos, ¿qué va a tener? Que esta función debe funcionar exactamente sin ningún problema. ¿Sí? Vamos a ver si nos va a funcionar. Entonces, voy a pegarla acá, ¿cierto? Entonces, muchachos, los programas son como sus hijos. Como sus hijos, háganse cargo de ellos. Yo por eso le coloco al autor. ¿Quién hizo ese hijo? Pues usted y la muchacha o usted y el muchacho, ¿sí? Entonces, pues lo dije de forma general, ¿sí? Bueno, muchacho. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Sí? Entonces, aquí viene la representación, ¿cierto? Entonces, representación unaria. Entonces, ¿qué viene? Define 0. 0 es la lista vacía. Si pregunto is 0, perdón la costumbre, pues también pregunto si es vacío. Ahora bien, ¿qué otra me falta? El sucesor, ¿cierto? Sucesor, lambda, ¿cierto? Entonces, el lambda n. Entonces, si es sucesor, ¿qué pasa? Yo tengo el n actual, entonces, ¿qué le hago? Le pego n, ¿sí o no? ¿Y el predecesor? Exactamente. El CDR de n, ¿sí o no? Miren lo que pasa. Esto, ustedes como programadores, esto ustedes no lo ven. Lo que ustedes hacen como programadores es lo que está aquí abajo. Entonces, si yo hago plus, miren lo que pasa. Null no está por una pequeña razón, porque olvidé algo muy importante. Bueno, es que esto el martes se da fundamentos, es normal que esté en principiante. Entonces numeral lang, ¿qué? Numeral lang EOPL, no olviden eso ustedes. ¿Sí? Listo, ahora sí. Sucesores con doble. Ah, ya, es con doble C. Ahí ya haría funcionar. Esperen que está pensando. Ahora sí. Listo. Entonces miren lo que pasa aquí. Plus, ¿qué vamos a sumar quiénes con quiénes? ¿Lista qué? ¿Este quién viene siendo? ¿Y se viene siendo? 3. Mira, tiene que dar 5. ¿Qué vieron ustedes? Yo utilizo la función, sin importar la representación del tipo, de add. Y miren que fue copy paste, ¿sí? Es lo que yo quiero que hagan en el taller
¿Qué viene? De hecho, muchachos, la próxima semana voy a cambiar la metodología de los talleres. Ustedes van a hacer una parte individual aquí en clase, al final de la próxima clase, porque no están programando. Van a hacer una pequeña parte que es individual y se les va a dejar otra parte que es grupal. Entonces, para que vengan la próxima semana, por favor. ¿Listo? Avisen a los compañeros que no vinieron hoy. Hay una parte que es individual, que van a hacer aquí y van a entregar en el campus, ¿sí? Unas implementaciones. Y va a haber otra parte que es en grupo. Eso es para evitar el parasitismo, ¿sí? Es que el repaso del racket ustedes lo van a hacer aquí y el taller lo van a hacer allá. Ustedes van a hacer un repaso de racket aquí. Sí, porque ese taller eso fue copia y copia. De hecho mandé a un par de estudiantes a proceso porque me cansé. Entonces, ¿qué pasa ahí, muchachos? Sí, el taller va a ser así, va a ser una parte aquí que ustedes entregan individual y otra parte que ustedes entregan y así van a ser los talleres que vienen. Una parte individual, obviamente pequeña y simple, y otra parte más complicada que va a ser en grupos de 3. ¿Listo? ¿Ah? No, usted traiga el código que quiera. Me es indiferente, ¿sí? Siempre y cuando entienda, pues eso es lo suficiente para mí, ¿sí? Igual yo sé cómo hacer para que cada uno tenga un enunciado diferente fácilmente, así que no hay problema, ¿sí? O sea, va a ser una especie de cuestionario en el campus y usted en el campus va a subir las diferentes soluciones. O sea, como una especie de cuestionario, pero ustedes lo que hacen es adjuntar el archivo, eso es todo, ¿sí? Sí, ya lo tengo pensado, es una especie de... Yo hago un banco de preguntas y a cada uno le saldrán 4 o 5, salen diferentes. ¿Listo, muchachos? Vale, entonces para que repasen el doctor Raque, ya están advertidos. No va a haber tampoco todo el tiempo del mundo, habrá 1 hora y media como mucho, ¿sí? Entonces para que, por favor, practiquen, ¿listo? Bueno, muchachos, ¿preguntas sobre esto? Vale, seguimos con otra representación. Esta es una representación basada en listas. Miren esta, la representación de números de esquí, esa ya la tenemos, ¿sí? Esa ya la tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Esa ya la tenemos. Y ahora una muy interesante. ¿Ustedes han escuchado de un tipo de dato que se llama Bignum? Si muchachos, ¿ustedes han escuchado algo que llaman maratones de programación? No, pero... muchachos, ahorita les doy una invitación, algo que hay mañana. Vamos a levantar un pequeño semillero otra vez y pues sería bueno que asistieran. Y ahorita les explico bien de qué trata. ¿Sí? Es mañana a mediodía porque pues el tiempo no nos da para más. ¿Sí? Ojalá puedan. Sería bueno porque ustedes son los que están en el semestre justo para que empiecen a mirar, para que de aquí a seminario ya ustedes tengan una idea de qué hacer. ¿Sí? Es como la idea. Bueno, y además para nosotros también enviar trabajos a diferentes eventos. Tampoco, o sea, es un gana-gana para todos y pues para la sede también. Pero ahorita les cuento bien. Entonces, muchachos, miren esta representación. Resulta, muchachos, que ¿qué pasa con el tipo de dato entero? ¿Ustedes qué me pueden contar sobre él cuando yo quiero hacer representación de números muy grandes? Él está limitado a -2 a la 31 a 2 a la 31 menos 1. Él está limitado. O sea, yo no puedo representar números más grandes que eso, pero a veces en la vida uno necesita representar números más grandes. Usted me dice double, profe. Sí, está bien. Double puede representar, ¿cierto? Double puede representar hasta alrededor de 10 a la 30 y... No recuerdo bien el límite, esperen, yo lo pienso, no es tan... El exponente es de 2 a la 8, entonces el sesgo es 127, 2 a la... Bueno, él tiene, o sea, esto tiene 3 partes, yo lo deduzco. Tiene el signo, tiene el exponente que tiene 8 bits y la mantisa que tiene 23. Esto tiene un sesgo, ¿cierto? Porque esto se le resta 127. 127 es 2 elevado a la ¿qué? 128 es 2 a la ¿qué? 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 32, 2 a la 6 64, 2 a la 7.
¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo representar números, ¿cierto? ¿Cuál es el máximo? Lo bueno, muchachos, de la vida es que existe internet. Es que hay algo que quiero que vean. Hay un problema con el double para representar números grandes que quiero que vean. Pero darles bien la justificación de por qué este tipo de dato existe. Por qué se utiliza así. Esperen un segundito, muchachos, un computador viejito. El máximo valor del double, muchachos, yo no sé, pero este internet está. Aquí está. Si era con algo 30. Entonces, muchachos, 10 elevado a la 308. ¿Sí o no? Pues usted dice, profe, ese es un número lo suficientemente grande. Y sí, está bien, es correcto. Pero esto tiene un problema. Double tiene un problema. ¿Cierto? Piénsenlo así. Piénsenlo así. Este es el 0, ¿cierto? Yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Es posible representar datos continuos con un tipo de dato discreto? La respuesta es no, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Double lo que hace es tratar de representar decimales mediante, aprovechando la suma. 2 a la menos 1, más 2 a la menos 2, más 2 a la menos 3. O sea, se pueden representar algunos números. Pero ¿qué pasa? Double puede representar muchos números, ¿cierto? En un intervalo pequeño, ¿cierto? En un intervalo pequeño. En un intervalo de números reales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Después de cierto punto se empiezan a espaciar. ¿Qué quiere decir? Que si usted intenta representar un número por aquí, ¿cierto? No le va a dar, le va a dar este número de acá. Le agrega imprecisión. ¿Por qué le agrega imprecisión? Porque no es capaz de representarlo. Vamos a observar un pequeño ejemplo en Python, ¿sí? Para que ustedes lo vean, ¿sí? Pequeño ejemplo en Python. Vamos a utilizar el terminal, con él me basta. Entonces, muchachos, quiero que vean algo. Quiero que vean algo por acá. Voy a moverme a la pantalla. ¿Ven la consola? Entonces voy a abrir Python, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tratar de representar este número. Y miren lo que pasa. ¿Qué hizo ahí? Lo aproximó, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Miren lo que pasa si yo intento representar un número muy, muy grande. ¿Lo presento igual? Sí. Es que el problema funciona bien en C++. Entonces... Esperen, yo miro algo a ver. Esperen, yo miro algo. Creo que es POW o Power. POW. Bien, perfecto. Entonces, 3 a la 40. Pero igual hace el elevado, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos? Él lo hace igual, pero ¿cuál es el problema? Cuando ya empieza a poner exponencial y ese tipo de cosas, que está haciendo un truncamiento, ¿cierto? Porque la representación del tipo dato double, ¿cierto? Tiene esa limitación. De hecho, más bien les muestro algo que yo uso en el curso de Arqui, para que lo vean. Arquitectura de computadores. Yo he dictado esa vaina. ¿Sí? Entonces, es que esto es muy bueno para explicar eso. Aquí está. Ahí está. Entonces, muchachos, miren lo que pasa. Entonces, por eso es que yo no recomiendo el float, sino el double. Por ejemplo, yo voy a tratar de representar 10.5. Es la misma que usa el profesor de Arqui, que es muy útil. Igual representa 10.5. Si voy a presentar 5.1, 15.1, 5.2, 3, 5, 4, 7, 8, que es un número también, miren lo que pasa. ¿Qué pasó ahí?
¿Por qué? Porque es que él no puede, mediante sumas de 2 a la menos 1, más 2 a la menos 2, más 2 a la menos 3, llegar a este número. Entonces él lo que hace es llegar al más cercano. Por lo tanto, se agrega un error. Miren lo que pasa por el lado de números grandes. Este me sirve. ¿Qué pasó ahí? Ahí quedó. Miren el error que... ¿Por qué? Porque él lo aproxima donde puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una representación de notación científica. Es la mantisa por 2 elevado... Es esta mantisa por 2 elevado a la 50. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Entonces, la representación en punto flotante agrega imprecisiones. Por eso, de nuevo les reitero, usen double, no float. ¿Sí? En la mayoría de lenguajes de programación modernos, el float ya es de 64. ¿Sí? Pero en lenguajes de programación que tienen 32 y 64 bits, por favor utilicen el double, si necesitan operaciones de precisión. Ahora, ¿qué pasa con la representación de binnum? Que ya puede por fin justificarlo como quería. Entonces, ¿qué pasa con la operación de binnum? Entonces, pues yo a veces quiero realizar operaciones precisas de números enteros muy grandes. Entonces no me sirve float. ¿Y qué pasa con el entero? El entero se desborda. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? No, pues profe, utilice el log. ¿Cuánto tiene el log? 64. Entonces lo mismo, 2 a la 64 es un número bastante grande, pero a veces no es suficiente. ¿Y cuál sería la más grande que conozco? Hay una muy grande, long, que es 128. ¿Sí? Pero igual, sigue teniendo la limitación, a veces necesitamos números muy grandes. Sobre todo en computación científica, a veces no es posible reducir la base. No, pues usted dice, profe, pues si usted trabaja en miles de millones, ¿por qué no trabaja con unidades de miles? Eso tiene sentido, ¿no? Rebaja el tamaño de los números y usted supone que multiplica por 1000 y ya. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces usted tiene los números pequeños y los números grandes son significantes. ¿Sí? Y usted necesita precisión. Entonces, para eso está esta representación binnum. La librería de Java, binnum, utiliza eso. ¿Qué es lo que yo sacrifico aquí, muchachos, con esta representación? Sacrifico memoria. Yo sacrifico memoria. ¿Sí? ¿Por qué sacrifico memoria? Porque esta representación de listas es muy costosa en memoria, pero gano precisión. ¿Sí? Y pues también sacrifico otra cosa, velocidad, porque realizar operaciones con listas es mucho más lento que realizar operaciones con números sencillos. ¿Estamos ahí? Hoy hay menos gente. Igual, muchachos, yo en esta sede por lo menos voy a estar 1 año y medio más. Entonces, creo que por lo pronto, a menos de que aparezca un profesor nombrado que dicte este curso está en mis garras. ¿Sí? Entonces, pues, nada que hacer. ¿Cómo? No, ¿qué no tiene nada de malo? Ah, no, el semestre pasado eso fue una excepción. ¿Sí? Hubo un paro muy largo, como de ¿cuántas semanas? Yo ya ni recuerdo, yo ya me acordaba de la gente ya, entonces es posible, pero no ha pasado nada por ahora. Es factible. Bueno, muchachos, entonces vamos a manejar esta representación, ¿cierto? Miren una cosa, muchachos, esto tiene que funcionar igual. Muchachos, lo que yo les estoy mostrando en la inspiración para el taller 1. No importa cómo lo haga usted, tiene que usarse la misma función para todo. ¿Sí? Entonces, muchachos, vamos a definir define 0. ¿0 cómo es? Miremos a ver cómo lo manejan acá. Lista vacía. ¿Cierto? ¿Qué base elegimos, muchachos? Suele utilizarse base 16, de hecho. ¿Sí? Suelen utilizarse bases que son potencias de 2. Base 16, base 32, base 64. ¿Por qué utilizan bases que son potencias de 2? ¿Por qué creen? Porque el paso a binario es más sencillo. De hecho, pasar a base 16 tiene un método más rápido que dividir. ¿Sí? Usted lo que hace es agrupar en 4 bits. ¿Sí?
si usted agrupa 4 bits, ¿cierto? Usted lo puede pasar directamente al dígito decimal. Entonces es bastante sencillo. Agrupar a 4 bits. Entonces, si usted agrupa 4 bits, ¿cuáles son los valores que ustedes tienen? Desde 1 hasta 15. 00 hasta 15. Entonces, ¿qué pasa? Si usted, por ejemplo, tiene este número, 5F, ¿cómo lo pasa a binario? Es muy sencillo. F, ¿cómo es en binario? 1, 1, 1, 1. ¿Y cómo es 5? 0, 1, 0, 1. Y ya está. ¿Sí? O sea, bueno, no quedó en el video, entonces lo voy a mostrar. Entonces, por eso se utiliza en bases de potencias de 2. Porque pasarlo a binario es re easy, muy sencillo. ¿Sí? Entonces, sencillamente coge el primer dígito y lo transforma a binario. Y luego coge el segundo dígito o n dígitos y los transforma a binario y luego los pega. Y ya está. Entonces, ¿qué se evitan ahí ustedes? Hacer divisiones. Hacer esas divisiones. Entonces, por eso se prefieren bases. Cuando se trabajan en BigNum, se suele utilizar base 32, base 64, base 128. Las últimas librerías que he escuchado están en base 128, base 256, porque son fácilmente pasables a binarios. Bien, muchachos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer nuestro propio representación de números con juegos de azar, ¿cierto? Entonces, ¿qué funciones necesito definir? Sucesor y predecesor, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Bien, entonces, ¿cómo me dice la regla? La regla la voy a pegar acá para no estar cambiando tanto de pantalla. Entonces vamos a utilizar el power de la pereza a su todo dar. Y esto es todo lo que necesitamos. Bien. Entonces, muchachos, vamos a ver. Entonces, ahí está. Esta es nuestra representación toda poderosa. Ah, bueno, ¿qué me faltó aquí? ¿Qué me faltó ahí, muchachos? Esto siempre va en la primera línea. Pues, muchachos, este código es mío. Entonces, yo soy el papá de este código. Sí, eso también es para enseñarles a ustedes a hacerse responsable de los babies. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Estamos acá, ¿cierto? Este es el sucesor. Entonces, ¿cómo definimos sucesor? Ustedes me dirán. Entonces, bueno, entra una representación, ¿sí o no? Lo normal, lo más normal de la vida. Entra un n, ¿cierto? ¿Pero qué le hacemos? Se le suma 1 mientras sea menor de 16. ¿Por qué? Pues porque cuando llega a 16 al siguiente número le suma 1. Al siguiente número le suma 1. Bueno, muchachos, pero vamos a hacerlo por ahora sencillo. Cons n, cons, ¿quién es r? Entonces r, ¿cierto? Entonces tenemos un n. Entonces, por ejemplo, tenemos 14. Entonces tenemos que entrar a pensar cómo haríamos eso. Cons n, cons r q. Entonces dice n es igual a q, n más r, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí, muchachos? Entonces, n es igual a q por n más r, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo, por ejemplo, tengo, muchachos, yo, por ejemplo, tengo el 0. Pensemos en el caso 0, ¿cierto? Vamos a echarle lápiz a eso antes de continuar. Entonces, vamos a echarle lápiz. Entonces, echémosle lápiz a la vaina. Entonces tengo esto. ¿Sí o no? Vamos a hacer la operación de sucesor. Vamos a hacerla así bien linda, bien bonita, bien preciosa. Entonces, veamos. Yo tengo 0. Si le hago sucesor, ¿a dónde me lleva? A 1. Pero ¿cómo carajo represento 1? Ya sabemos que la base es 16, ¿sí o no? ¿Cómo haríamos ahí? Me dice cons, ¿sí o no? ¿Quién es R y quién es Q? Construyo un 0 y un 1. ¿Qué hago? ¿Cómo lo saco? ¿Alguien? 16. Pero usted quiere construir un 1, pues. M es igual a un 1 es simplemente 1. Sí. Entonces vamos a ver. Dice N es igual a QN más R. N es igual a un Q por N más R. ¿Sí o no? Entonces tenemos 1,
¿cierto? Es igual a Q por 16 más N, más R. ¿Quién es Q? ¿Quién es R? Pues dice que R tiene que estar entre 0 y 16. Eso es una posición. ¿Bien, señora? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo sacamos? 16 por 0 más 1. Pues da 1. ¿Ya? Miremos acá. Vamos a hacerle el sucesor a este nene. Cons 1, 0. ¿Cómo le haríamos el sucesor? Miren allá en alguna regla. Que eso es hora de, pues el 1 le suma 1. Pues al 1 le sumo 1, ¿no? Pues no es pecado. 2, 0. ¿Cómo haría el sucesor de eso? Cons. Bien. Y así llegamos hasta 15, 0. Bien. Ahí luego, ¿qué pasa? Entonces, ahí ya hay acarreo. Porque ese sería cons 0, 1. Ese es 16. ¿Lo vieron? Cada vez que él llega a 15, hacemos un qué? Un siguiente en la listación. Ahí estamos. Entonces, bueno, con esa información intentemos. Dígame. Sí, es de 2 elementos. Tiene que ser de 2 elementos. Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, me faltó I0, ¿no? Bueno, muchachos, ¿ve? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Hay que entro a evaluar. ¿Qué pasa si es 0? ¿Cierto? ¿Por qué debo preguntar si es 0? Porque es un caso especial. ¿Sí? Yo no puedo preguntar por el car de una lista vacía. Entonces, si n es 0, n, ¿qué devuelvo? Directamente. Ese es el sucesor. ¿O no estamos? Bien, ahora sí. Y en otro caso, ¿qué hacemos? Pues mira, si al sumarle, si es menor de 16, el primero en la lista. Entonces nos toca observar exactamente otro con. Entonces nos toca mirar la regla. Si el car, ¿cierto? Si el car de n es igual, es 15. Entonces construyo un 0 y ¿qué hago? ¿Le sumo 1 a quién? Al KDR de n. ¿Me siguen ahí? El KDR es el segundo. Le sumo 1 y ya. ¿Estamos ahí? Bien, y en otro caso, finalmente, le sumo 1 al primero de la lista. Y listo. Bueno, aquí hay algo, ¿cierto? Aquí me falta algo. Ya les voy a explicar por qué. Claro, debo ponerle un ente. Por lo tanto, el de abajo también, ¿no? No, el de abajo está bien. Sí, me toca hacer esto, muchachos, porque recuerden que es una definición recursiva. Dentro de una lista debe haber otra lista. ¿Sí? Eso ya es por rack, es por la representación de listas. ¿Estamos ahí? Entonces yo ya hice mi sucesor. ¿Sí o no? Bueno, esto lo pongo acá, cierro ese else, cierro ese con, cierro ese lambda y listo, listo. Vamos a echarle candela. Por lo pronto voy a comentar este nene. Por lo pronto comentemos este bebé. Vamos a comentarlo con una K. Bien, muchachos, ¿me siguen hasta aquí? Entonces vamos a sacar, bueno, se toca comentar. Vamos a ejecutarlo. Entonces ahí tengo el sucesor. El sucesor
¿Cómo es el sucesor de la lista vacía? B, sucesor de la lista vacía. Cons 1, 0. ¿Por qué esto está malo? ¿Qué error tuve? Cons 0 empty. El empty. Y cerramos. Listo. Ahí ya debería de dar. Entonces vamos a ejecutar. Vamos a ver si nos da sucesor de quién. El sucesor de 0. Ahí está. Entonces, muchachos, voy a usar. Ella uso. ¿Cómo es que es? En la canción. Es una salsa que dice ella usó o él la usó. Ella mintió eso. 3-0. ¿Sí lo ven ahí? Miremos otro caso. Miren acá. Miremos a ver. ¿Qué quería dar? 5-15. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Todo precioso? ¿Estamos bien, muchachos? Entonces, ya tengo la función sucesor, ¿cierto? Recuerden la condición. Si es 0, forma la lista con 1 y 0. En otro caso, n es igual a 15, ¿cierto? Si n es igual a 15, o sea, el primer elemento es igual a 15, pues forma 0 y le suma 1 al segundo. Y en otro caso, le suma 1 al primero. Eso va a ir ahora. Calma. Eso va a ir ahora. ¿Sí? Sí, yo soy consciente de que la lista toca extenderla, pero vamos con calma. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿claro hasta aquí lo que hace? Bien, ahora vamos a hacer la operación predecesor. Luego probamos la suma y luego les muestro un problema, sí, que el compañero mencionó, que ahorita toca hacer una modificación. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Entonces, muchachos, ¿qué pasa si n es 0? Si n es 0. Entonces, ¿devuelvo un? Predecesor. ¿Estamos ahí? ¿Por qué no se puede aplicar predecesor? Pues solo son números naturales, positivos. ¿Listo? No existen los negativos. Bien, ahora, ¿qué pasa en otro caso? Bueno, también puedo generalizarlo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Realmente este con de acá no era tan necesario. No. Puede ir así. Ajá. Prefiero así. Mismo he caído en mi propia abstracción. Tan. Listo. Sí, también se puede así. Es la misma vaina. Entonces, bien, muchachos. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo haría yo el predecesor? ¿Qué tengo que preguntar? Entonces, muchachos, vamos acá. Yo, por ejemplo, ¿cierto? Si tengo cons 4, 3, ¿cuál sería el predecesor? Cons de 3, 3, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si yo tengo cons de 0, 2? Sería con de 15, 1. 15, 1, ¿cierto? Se multiplica, se indica que es por 16 a la 3, por 3 por 16 a la 0. 3 por 16 a la 1, perdón. Este es 16 a la 0 y este es 16 a la 1. Entonces esto sería 4 por 16 a la 0 más 3 por 16 a la 1. Es lo mismo. Entonces, muchachos, ¿es claro por qué se hace esto? Cuando es 0, ¿qué pasa?
se va a la anterior, ¿cierto? Ya con esa, ah, bueno, y está el caso especial cuando es 1. ¿1 qué tiene? Porque daría con 0, 0. ¿Y ahí cómo arreglamos eso? Toca colocar una condición más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que si es 1, me tiene que volver la lista Vacío. vacía. Porque con 0, 0 no es 0. Para así lo pusieron. ¿Sí? Entonces, la segunda condición que yo tengo que preguntar es si es n igual a qué. Cons 1, cons 0, vacío. Si son iguales, bueno, aquí tengo que poner es equal, ¿cierto? Porque igual es con números que devuelvo. La lista vacía. ¿Y la otra condición cuál es? ¿Cuál es la otra condición, muchachos? Entonces, si el primero de la lista es 0, entonces devuelvo cons 15 y menos el KDR. Esperen, yo la armo. Cons, tengo que armarla primero. Ahora sí, menos el KDR de N1 y luego en ti. Y ahí ya está. Y en otro caso, el caso final, ¿cuál sería? Cons menos el car de N1 y el CDR de N. Y ya está. ¿Estamos ahí? Ahí ya lo tenemos. Con esa representación. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿O todo mal, todo bien? Igual eso les toca hacerlo a ustedes la próxima semana. Me puedo inventar una representación, la que yo quiera. No, este curso no es con amor. El amor está en el esfuerzo. Igual, muchachos, de este curso no hay escapatoria porque no lo dan en otra sede regional. Y para verlo con otro profesor tienen que ir hasta Cali. Aunque podría parecer, si el nuevo profesor nombrado, si la nueva persona que nombren da este curso, pues lo daría el profesor, pero por lo pronto es mío. Bien, muchachos, entonces vamos a probar la operación suma. ¿Sí o no? Bien, vamos a ver si plus funciona. Entonces, ¿qué quieren sumar, muchachos? Yo quiero sumar, por ejemplo, cons. Voy a ponerle list por pereza, 2, 3, con list de 1, 4. ¿Qué números son estos, muchachos? 2 por 16, perdón, 3 por 16 más 2. 4 por 16 más 1. ¿Estamos ahí? ¿Es claro cuáles son los números? Vamos a ver si funciona. Él me dio 3, 7. Vamos a ver. Entonces, ahí como sacamos 2 por 3, sería más 2, ¿por qué? Por 3 por 16, ¿más qué? Ese es el primero. Más 1 por 4, 16. 115. Miremos a ver cuánto es ese. Más 3 por 7 por 16. Oh, ha dado. ¿Sí o no? Estamos agradecidos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oh, ¿cómo es que eran los marcianitos verdes? Estamos agradecidos, ¿cierto? Bien, muchachos, pero lo que ahora sí, preguntas sobre estos dos, muchachos, porque ahorita las voy a poner a manosear este código, ¿sí? Y ahorita se los paso para que disfruten la vida con el código.
Entonces, dígame. ¿Cuál? Eso voy. Sí, yo soy consciente de eso. ¿Sí? O sea, lo mismo que había dicho acá Celi. Yo soy totalmente consciente de eso, pero no puedo acelerarme hasta allá porque pues, me estrellan los muchachos. Entonces, muchachos, efectivamente aquí falta algo. ¿Cierto? Miren acá este problema que hay. El sucesor de lis 15, 15. ¿Qué pasa? 0, 16. ¿Es correcto? ¿Por qué no es correcto? Exactamente. Entonces allí nos toca hacer, aunque la diapositiva no lo tenga, ¿cierto? Porque la diapositiva se queda corta, ¿cierto? Realmente, ¿cierto? Entonces, miren acá lo siguiente. Miren aquí lo que pasa con la diapositiva. Yo que estaba grabando, espero estar grabando lo que era ahora. Entonces, muchachos, no lo siento. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Creo que estaba grabando lo que era. Entonces, muchachos, observen, miren con 258, ¿qué ven? Ya sacó 3. ¿Y ahí qué pasa? Pues nos toca mirar, muchachos, ¿qué nos toca mirar en este código? Entonces vamos a echarle mente. Toda la vida se soluciona echándole cabeza, ¿cierto? Entonces, muchachos, tenemos el famoso 15, 15. ¿Hacia dónde nos lleva? 0, 0, 1. ¿O no? ¿Hacia dónde nos lleva 15, 15, 15, 15? 0, 0, 0 y 1. ¿Sí o no? Me faltó un 0. 0, 1, porque esto es 16 a la 0, 1, 16 a la 2, 16 a la 3 y... Sí, la estructura es mutable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esa mutación? Lo dejamos así. No, darlo así es de cobardes. Entonces, muchachos, no, muchachos, como dicen en la vida, si lo vas a hacer, hazlo completo, ¿sí? Entonces, cuando usted dice voy a hacer la vuelta, pues haga la vuelta completa, ¿cierto? Suena horrible, pero bueno. Depende de la vuelta. Bien, muchachos, ¿con niño? No, ¿hay un niño en el proceso? Vea pues. Bien, muchachos, en el caso de sucesor, ¿cierto? Nos toca redefinir esta condición. ¿Por qué? Porque va a ser el caso donde todos sean 15. ¿Cómo valido que todos sean 15? Hay que hacer una. Por ahí me escuché recursión. ¿Qué más opinan? ¿Hay otra forma? Sin recursión. Que sea bella, bonita, preciosa. ¿Sí es claro por qué nos toca redefinir esa? Porque esta únicamente trabaja para 2. Simplemente pregunta si el primero es 15, pero puede ser que el segundo también sea 15, que el tercero también sea 15, que el enésimo también sea 15. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Llorar? Eso no es opción tampoco. ¿Sí? Igual lo tienen que ver para graduarse. Entonces, muchachos, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la propuesta indecente que puede hacerse aquí? ¿Alguna propuesta, muchachos, de qué hacer aquí? Yo tengo que revisar si este es 15, si este es 15, si este es 15, si este es 15, toda la existencia. Si se cumple esa condición, pues hago eso. Sí, solamente pasa con preguntar si todos los elementos de la lista son
Sí, todos los elementos de la lista son 15. Por último le suma 1 al último. O sea, pone toda la cantidad de ceros de 15. O sea, la cantidad Sí. que pone ceros al final, son 1 y ya. Sí, pero también nos toca evaluar estas situaciones, que no solo es eso. Por ejemplo, observen mucharejos y mucharejas y mucharejes. 15, 15, 1, 15. ¿Y qué carajos pasa? 0, 0, 2, 15. Entonces basta con que haya 2 15 seguidos. Nos toca mirar hasta qué punto está lleno de 15. ¿Lo ven o no lo ven? Nos toca mirar hasta qué punto hay 15. No solamente basta con todos los 15. ¿Sí? Y eso que esto yo lo podría generalizar a la base que yo quiera, pero pusimos 15. Yo después lo puedo cambiar a base 64 si quiero. Pero, Porque todo base 16. ¿qué pasa ahí? Sí, porque por base 16. Recuerden que esto es 16, 0. Listo. No puede ser ahí. Entonces cuando llegue este aquí. ¿Ahí qué hacemos, muchachos? Además de llorar. Muchachos, ustedes son estudiantes de cuarto de mes. Ustedes ya deberían de tener idea. Sí. Y muchachos, ¿se imaginan si así de FLP cómo será FA el próximo semestre? ¿Sí? Pero FA tiene su violencia, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿FA es mejor que eso? Bueno, sí. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos ahí? Escucho propuestas. Por ahí escuché la recursión. Entonces, muchachos, vamos a echarle mano al código. Si usted no toca las cosas en la vida, pues no funciona. Entonces, muchachos, aquí el objetivo, contar la posición del último 15. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto va? Para esto, muchachos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Esperen, yo pienso porque también la ando pensando. Entonces, yo voy a preguntar acá si el primero es 15, ¿cierto? Normalmente, pero mi respuesta va a ser con una letra. Una definición local. Recuerden, vamos a abrir la zona de funciones y yo voy a definir una función así bien linda, preciosa. La voy a llamar, eso va sin define, entonces la voy a llamar contar 15. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Que es una lambdera. Lambda entra, pongámosle un N1 para no enredarnos. ¿Sí o no? ¿Y qué hace ella? Correcto. Entonces, si car de n, primero, sí, no, vamos al concito lindo precioso. Con null n1, ¿qué posición está? En la posición 0, ¿sí o no? Ahora bien, si el car de n1 es igual a 15, ¿qué hago? Más 1 con contar 15, ¿de qué? Y le hago CDR a n1, ¿correcto? En otro caso, ¿por qué devuelvo 0? No, nada de llamar recursivo. Si no es 15, devuelva 0, ¿cierto? Bien, muchachos. Por ejemplo, entonces, si hay un número que interfiere entre la serie de 15 y no puede más 15, no lo estaría contando. No, porque yo necesito contar únicamente los que estén seguidos, porque si mira este caso, ¿sí? No va a afectar el de acá, no puede afectarlo. O sea, realmente acá él no puede afectar este no puede afectar a este, no hay forma. Entonces, muchachos, eso es lo que me encanta a mí en la programación.
Es bella. Pues hasta ya no sé, pero ya si ustedes ven la programación orgásmica, pues yo me preocuparía un poquito. Pero usted cuando está programando está. Es como que. Sí, pues, ¿qué hacemos? Bien, muchachos. Ya tengo una función que me cuenta hasta 15, ¿sí o no? Ahora bien. Entonces, bueno, esto realmente es LeTrec, Sí, porque es recursivo. es recursivo. Bueno, muchachos, he terminado mi parte de definiciones. Entonces, contar 15 de n. Bien, muchachos, yo una vez tengo contar 15 de n, él me devuelve una posición. ¿Yo qué debería de hacer? Hasta esa posición coloco ceros y en la siguiente le sumo 1. Y para eso necesito otra función recursiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la llamamos? No, un nombre significativo. Construir. Construir salida. ¿Cierto? Entonces, construir salida, ¿qué recibe? Esa señorita recibe una lista y un valor. Entonces vamos, cont, ¿sí o no? Pues eso está poderoso. Cont. Vean, vamos a empezar. Entonces, si n1, si c es igual a 0, ¿qué pasa? Sencillamente devuelvo, perdón, si es 0, ¿cierto? ¿Qué hago? Al primero de la lista le sumo 1, ¿está claro por qué? Le sumo 1 al primero de la lista porque ya he terminado de contar. Y le añado el resto. Y ya está. En otro caso, ¿qué hago? Con 0 y el llamado recursivo. Con él. Correcto. Muy bien, mucharemos. Entonces, con el CR de 1 y le resto 1 a C. Y ya está. Nuestra función es cada vez más perfecta. ¿Sí o no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Ahí tiene como Voy a llamar a construir salida. ¿Con la quién? lista, Con la lista se le manda a contar. y contar 15. Y ya está. ¿Qué tal, muchachos? Eso se volvió un monstruo, ¿no? Yo ahorita tranquilo les paso el código va a estar en sus garras, no se preocupen. Bueno, manos. Entonces, muchachos, y aquí voy a cerrar la condición. Listo, muchachos, el código va a estar en sus manos, no se preocupen. Pues, muchachos, ¿qué toca hacer? Probar. ¿Probar? ¿Sí o no? Construir lista De salida, profe. es construir salida. Construir salida. ¿Sí o no, muchachos? Pues ya si eso está en sus garras, entonces, ¿qué pasa? Eso es sucesor de... Vamos a ver si funciona normal. Oh, genial. Muchos 15, engañémoslo. ¡Oh! Muchachos, ¿cómo es que es? ¿Así? Ah, no, así. O algo así. Pues, muchachos, estoy orgulloso de mí mismo. Uno puede programar lo que quiera, deja la libertad. Bien, muchachos, ¿es claro que funcionó? Sí. Ahora, ¿qué nos falta? Eso es lo que a ustedes les toca hacer en el taller. Obviamente yo les voy a colocar una más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero el taller en grupo o Pues ese es el grupal, o sea, pueden llorar entre todos ahí. sí, porque Sí. no son... No, ustedes solitos yo sé que no. Entonces, muchachos, pregunta. ¿Qué nos falta? No, nos falta otra cosa. Por eso son... El
predecesor. No, pero solo con dos. El predecesor. Yo ya hice el sucesor. Y ojo, les pinta lo que ustedes quieran. Pero me falta el predecesor. Y miren lo que pasa, mucharejo y mucharejas. Miren lo que pasa. No es por eso que a mí me encanta este curso, porque es que hay innovación en abstracción. Bien, muchachos, observen acá. Correcto, yo le creo. Miren, 0, 0. Miren acá. ¿Cuál sería el predecesor de este señor? Sería 15, 15. 15, 15, 15 y 14. Ahora bien, ¿qué pasa con este? Ahí es cuando se pone rica la cosa. Sería 15, 15, 15, 0. No, señores. Bueno, 15, 15, 15. Para conservar el sentido entre sucesor y predecesor, tiene que eliminarse. Si por un lado estamos pegando, por el otro lado debemos. ¿Por qué? Porque recursivamente esto nos debe llevar a la lista vacía. Si ustedes observan, aquí ya la recursión tiene todo el sentido de la vida. De 1 poder pasar a 0. Ahorita hicimos un machetazo. Bueno, hice un machetazo. ¿Sí? Es autoría mía. Entonces, hice un machetazo. ¿Cuál fue el machetazo que yo hice? Pues preguntar directamente si era 1. ¿Se acuerdan? Ahora no. Ahora ya puedo validarlo. Y puedo una función que me construya todo. Desde el infinito hasta más allá, hasta acá. Bien, muchachos, entonces, ¿qué nos toca hacer? Contar ceros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usemos el poder de la pereza. Entonces, la pereza nos dice lo siguiente. Copie y pegue. ¿Sí o no? Yo copio con todo mi poder de la pereza. ¿Cierto? Bien, muchachos, no se me vaya, porque aquí viene lo divertido. Entonces, aquí esta ya tiene que morir, no la necesitamos más, porque nuestra generalización lo va a hacer todo. Y aquí es donde viene. Preguntamos si el primero es 0. Esa es la condición de entrada, ¿sí o no? Meto esto acá. ¿Y ahora qué vamos a contar? Contar 0, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces aquí contar 0, y aquí cambio por contar 0, y aquí por 0, y ya. No, si está vacío es 0, no pasa nada, ¿sí? Igual por regla no puede haber. Por regla, si él encuentra un 0, él tiene que parar en algún momento. Por eso es que esta es la condición de entrada. Ajá, correcto. No me preocupe que eso está... ¿Cómo es que dicen? Todo está controlado. Ustedes no lo tienen controlado, pero yo sí. Bien, muchachos, ahora ya cuento ceros. ¿Cómo construyo la salida? Y ahí viene el chiste. Miremos a ver. Divirtámonos, muchachos. ¿Cómo construimos esa salida? Yo tengo que mirar. Que el último no sea 1. Eso es lo que ya cambia. Si el último es 1, Si el último es 1, pues pone un enter. le elimino 1. Si el último es distinto que 1, sencillamente Ya resta resto 1. Igual, aquí está hecho. No, pregunto si C es 0, ¿cierto? Si es el contador. Si es el contador, ¿cierto? Si es el último, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Entonces, esperen a ver si esta generalización me sirve. Ahí ya tengo que empezar a preguntar, ¿cierto? Esperen una cosa, yo miro. Tengo una mala... Bueno. Tienen que hacerlo con todo. Bien, muchachos, igual no importa. Si el contador es 0, ¿cierto?
Entonces yo tengo ¿qué tengo que hacer? ¿Qué creen que tengo que hacer? Si el contador es 0, esperen a ver cómo funciona, porque esa función no debería funcionar. Y además estoy dañando... ¡Ah! ¡Qué sucio! Listo. Ya. No, ahí no era. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué es eso? Ya. Y aquí está el predecesor. Entonces aquí le damos. Entonces, si el CARDN es 0, aquí metemos L3. Listo. Sí, había pasado un problema, era que me suele pasar a veces cuando reemplazo donde no es. Normal. Entonces aquí cambiamos. ¿Este es predecesor? Sí. Pero yo miro una cosa. Mi mente me dice que posiblemente algo falla. Ah. Bueno, pues ven, lo construyo entonces. Este es sucesor. Ah, bueno, aquí va. ¿Pero por qué falla? Porque ¿Lo dañé? es que le sale un vacío. Ah, me falta el vacío. Pero qué raro. Este tiene que llegar hasta C igual a 0. Pero si son 15, 15, 15, o sea que entonces llega. Cuando el contador es 3, o sea, está en la lista vacía. Ah, es que se resobra, profe. Como ya estamos en el último. No. Tiene que haber una condición. O sea, él funciona. No, ya le descubrí un error a mi código. Mira. Sucesor de. Este funciona. Sí, ese sí, pero sí. Este no va a funcionar. Y yo sé por qué es. Funciona. Ajá, falta la condición cuando la lista es. Cuando la lista ya está vacía. Si la lista es vacía, entonces ¿qué hago? Cons. Si la lista es vacía y el número es 15. ¿Cómo? Si la lista es vacía y el primero es 15. Sí, pero el contador lo arregla. Ahí está. Eso. Ahí está. Eso es lo que debo colocar. Ahora ya funciona. Ah, pero. Bueno. Entonces, aquí también. Muchachos, ¿qué pasa si el contador es la primera posición? Si la lista ya queda vacía. Si la lista ya es vacía. Si el contador llega a la primera posición, ¿qué se hace? Ahora sí. Devuelvo sencillamente la lista vacía. ¿Y ahora qué pasa? Si C es igual a 0, sencillamente le resto 1. No esperen, porque sería el predecesor. Es el predecesor. Ah, sí. Aquí iría sencillamente. Sí, pero igual vamos a probarlo. 15. Con el ácido. El paréntesis sobre. Ajá. Esto funciona igual. Y esto funciona igual. Vamos a ver si funciona. Contar 0. Ah, no, sí. Contar 0. Creo que funciona. No, muchachos, aquí les estoy dando una muestra de lo que es el taller. Bien. Sucesor de 15, 15, 15. Queda error. ¿Y saben por qué? Porque aquí baja así. Listo. Sucesor de 15, 15. Perfecto. Ya funciona. Y ahora, predecesor de 0, 0, 1. Ahí, ¿qué problema hay? ¿Debería dar 15? 15, 15, no, 15, 15. Bueno, veamos la salida en el caso del predecesor. ¿Y el resto?
si N1 es nulo, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir si llega acá? O sea, si llega a esta primera posición, ¿qué haría devolver? Este es contar, perdón. Devolver la lista vacía. Ah, ya. Es que solo está el primero. Creo que ya. Y aquí sería cons 15. Creo que ya. Sí, Sí, ya trae implícito el vacío, pero me cuido en salud. Igual creo que lo puedo quitar. Predecesor de 15. No, ese está bien. No, eso está bien. Quince uno. Esperen, yo miro algo. es que solo está poniendo 15 en el primero. Solo está poniendo 15 en el primero. Es lo que... ¿Pero por qué? Construir salida. Para que lo siga contando bien. Vamos a ver qué pasa aquí. Contar 0. Contar 0. No, porque es que él pregunta... Ah, Tiene que contar. tiene que contar 0. Ya, ese es el problema. Sí, porque solo estaba contando primero y salida. Ya. Hay una... ¿Qué problema hay ahí, muchachos? Ah, no, es que está bien. Está bien. Y el predecesor de 0, 1, 15 sería 1, 0. Pero esta sería la lista vacía. No, es que ese está malo. ¿Cómo es que era el 1? Sucesor de 0. 1, 0. Entonces quiero el predecesor de 1, 0. ¿A dónde debería llevarme este? A la lista vacía. Entonces, ese es un caso especial definitivamente. Ni modo, muchachos. Me da tristeza, pero... Yo que ustedes no, pero a mí sí. Entonces, devuelva la lista. 1, 0 o sin sentimientos. Ahora sí, muchachos. Con esta modificación, yo puedo sumar lo que quiera. Así es bueno, ¿no? ¿Por qué demora tanto? ¿Qué tiene que hacer sucesor? Predecesor veces, ¿cierto? Entonces, mientras lo hace, sigamos. ¿Tienen preguntas hasta allí? Fue el diseño de una función, muchachos, lo que nos gastó tiempo. Eso lo van a hacer ustedes lo hacen bajo su propia lógica. Pero el concepto está ahí. ¿Listo? ¿Ah? ¿Son así? ¿Y para qué la invariante de ciclo? Eso es tema de